Cuando lloro ya ves, comprendí que no es para tanto. Zaida había disfrutado mucho del concierto de Alejandra Guzmán. Entre risas y tarareando algunas de sus canciones, llegó acompañada de su mejor amiga Ana Berta al Motel Mónaco, un lugar modesto pero agradable alejado de las miradas inquisidoras. Lugar que, por cierto, ya habían frecuentado en otras ocasiones. Se disponían a descansar, pero aquello no sería posible. Las jóvenes no habían notado que un hombre las había seguido. Zaida y Ana llegaron a entrar a la habitación. Eran cerca de las 11 p.m., pero aquel desconocido sujeto irrumpió en la misma con toda su furia y desató una terrible balacera en el lugar. Ana Berta fue alcanzada por los proyectiles y perdió la vida de inmediato, al igual que Leonardo Sánchez, un trabajador del lugar. Zaida también fue herida. De hecho, uno de los proyectiles la atravesó abriéndose camino por su frágil cuerpo. Ingresó por la mandíbula y salió por la espalda. El agresor escapó del motel pensando que su tarea estaba cumplida. Sin embargo, Zaida continuó respirando. Ninguna de las arterias principales fue lastimada y pudo ser auxiliada. Fue trasladada de inmediato al Hospital Alfredo Pumarejo. Los doctores que la atendieron observaron la gravedad de las heridas y pudieron estabilizarla, pero durante la madrugada, Zaida sufrió un nuevo ataque. Otro hombre, o tal vez el mismo, logró sortear la seguridad del hospital para llegar hasta el lugar donde la joven se recuperaba. Y sin compasión, abrió fuego contra ella como en una película de terror para completar su tarea a sangre fría. Y Zaida fue silenciada para siempre. ¿Quién quería acabar con ella? ¿Por qué mataron también a su amiga? ¿Fue su relación con Ana Berta lo que la llevó a su trágico final? ¿O el AMPA estuvo detrás de lo sucedido? Acomódate, te contaremos todos los detalles de la muerte de Zaida Peña. No es un secreto que México cuenta con una lamentable y extensa lista de cantantes asesinados en circunstancias escabrosas. Valentín Elizalde, Tito Torbellino y Chalino Sánchez, por mencionar algunos. De hecho, tan solo un día después de que la vida le fuera arrebatada a Zaida Peña, Sergio Gómez de Capaz de la Sierra fue objeto de una feroz persecución que acabó más tarde en tortura y muerte. Los medios de comunicación informaron el deceso del vocalista de Capaz de la Sierra, pero por el asesinato a quemarropa de Zaida y el ensañamiento del que fue víctima, pronto quedó en el olvido. La madre de Zaida sufrió por la integridad de su hija desde el mismo momento en que quedó embarazada. Y es que Blanca Arjona solo tenía 16 años cuando descubrió que sería madre. La jovencita decidió ocultarles el embarazo a sus padres, pero con 5 meses de gestación comenzó a sufrir graves problemas de salud y no tuvo más remedio que revelar su situación. Yo convulsionaba, orinaba sangre y yo empecé a tener los problemas de salud a los 5 meses de embarazo. De hecho, precisamente por eso luego se enteran mis padres que yo estoy embarazada. Estos problemas hicieron que Zaida se adelantara y tuviera un parto de urgencia. Al ver sus ojos, su madre pensó que había nacido ciega. Yo veo a la niña con los ojos azules aún y cuando su papá tiene los ojos de color y mi abuelita y vaya, tengo descendencia con ojos de color, pues la verdad es que yo me espanto y yo pienso que ella nació cieguita y cosas así y empiezo a hacer un escandalazo y ya me la empiezan a checar a la niña y todo y no, o sea, la niña estaba perfectamente bien. Blanca decidió continuar con sus estudios. Así fue que se dio el cuidado de la pequeña a sus padres. Zaida prácticamente fue criada por sus abuelos, y a su madre la vería escasamente solo durante los fines de semana. De su padre se sabe muy poco. Estuvo ausente durante los primeros años de su vida. El hombre estaba casado y tenía otra familia. Con el correr de los años, Zaida reclamó conocer a su padre. Comenzaron a verse, aunque siempre a escondidas de sus abuelos. Nosotros nos veíamos y él veía a su hija y todo, pero obviamente sin el consentimiento de mis padres. Ya que yo tuve una carrera, ya que era más adulta, ya que la niña me exigía más situaciones de estar con su papá, ver a su papá, obviamente se fueron dando con más frecuencia. Igual la familia de él, sus hermanas, su mamá, siempre la vieron, ella siempre tuvo el acceso a ir con su familia.
Desde muy pequeña, Zaida dejó entrever sus cualidades para el canto, cualidades que se vieron acentuadas por su belleza física y sus hermosos ojos verdes. Ella formaba los grupos ya desde chiquita y ella era la que cantaba. A los 16 años se incorporó a la agrupación Rondalla Femenina de Matamoros. En ella destacó de inmediato por su voz prístina, su gran carisma, sus llamativos ojos verdes y su rizada cabellera rubia, que por cierto, ella detestaba. Por aquellos años, Zaida conoció a Rodolfo Leal. Él se convirtió en su manager y le hizo una propuesta: convertirse en una exponente de la música grupera. Esto a Zaida no le gustó. A ella le gustaba el pop y las canciones románticas. Fue así que buscó apadrinamiento en otro lugar. Sin embargo, aquello no resultó y decidió darle una oportunidad a la propuesta inicial. Así nació Zaida y los Culpables. En 1997 grabó su primer disco llamado Enamorada, en el que comenzó a ser conocida, no solo en territorio mexicano, sino también en el sur de los Estados Unidos y otros países como Costa Rica. El éxito que comenzaba a alcanzar siempre tuvo sustento en la determinación de la joven. Ella no aceptaba hacer playback. Tampoco se dio a cantar con grandes artistas como Lupe Esparza o Paquita la del Barrio, a quienes por supuesto respetaba, pero sentía que no se acoplaban a su estilo. Esto hizo que fuera muy requerida y respetada por el público. O alguna vez Lupe Esparza le mandó unas canciones y dice, pero mamá, ella le tenía un gran respeto, pues decía, como que no se le puede quitar así como que la tonadita. Entonces como que no las podía acoplar a su voz. Alguna vez también le propusieron que hiciera un dueto con Paquita la del Barrio y dijo, oye mamá, pero ¿qué es esto? O sea, no acepto, mis respetos para la señora, pero ¿qué voy a hacer yo un lado de Paquita la del Barrio? El mundo grupero es complicado, y más aún para una joven mujer. Zaida debió defender su integridad. Desde sus inicios, dejó muy en claro que no estaba dispuesta a convertirse en un objeto de atracción sexual. Se negó rotundamente a salir al escenario luciendo poca ropa, algo que resulta muy común de ver en otras vocalistas femeninas. Solía decir, yo tengo voz, que enseñen las que no tengan voz. Tal vez lo que Zaida quería en realidad era evitar que los hombres se le acercaran. Pero, ¿por qué? Ya hablaremos de eso. Su música comenzó a propagarse de forma inusitada, tanto que llegó a dar hasta 3 shows por día. Ni siquiera estando enferma cancelaba una presentación. Pero sí hubo 2 ocasiones en las que obligadamente tuvo que poner en pausa su vertiginosa carrera. La primera de ellas fue cuando su apretada agenda, llena de compromisos y una mala alimentación, le provocaron intensos dolores abdominales. Y la segunda, cuando decidió acompañar a su abuelo, que había sido como un padre para ella en los que fueron sus últimos días de vida. Le dio un derrame cerebral y de ahí empieza a tener problemas. Entonces batallaba para comer, ya no caminaba, había que bañarlo, había que alimentarlo, cambiarle como si fuera un bebé. Y todo eso le tocó a mi hija. Ella lo cuidó, ella dejó trabajo, dejó todo y lo cuida. Se dedica a cuidar a su abuelo sus últimos días. Pero ello solo significó una breve pausa en su carrera, la que retomó con mucho entusiasmo. El dinero que fue ganando no dudó en compartirlo con su familia y amigos. También montó un espacio de karaoke que tiempo después cerró, porque siempre se negó a pagar cuotas a la policía. Incluso abofeteó a un comandante. Acabó esposada y detenida. Noticia que rápidamente llegó a los medios. También abrió un spa. Los tratamientos de belleza siempre fueron su debilidad. Zaida sentía especial admiración por la cantante Alejandra Guzmán. La noche del 30 de noviembre de 2007, muy emocionada, acudió con su amiga al show de la cantante. Al salir del concierto, ambas se dirigieron al Motel Mónaco. Allí tomaron la habitación número 11. No se detuvieron tanto tiempo en la recepción. Tenían prisa por llegar a la habitación. Un pequeño auto las había seguido. El hombre que manejaba el vehículo bajó tras ellas e inmediatamente desató la balacera. Al oír el escándalo que aquel ataque había producido en el lugar, Leonardo López Sánchez, un empleado del motel, decidió acercarse a ver qué sucedía, con tanta mala suerte de cruzarse en el camino del homicida, quien sin dudarlo lo jaló por la fuerza a la habitación y le disparó en la cabeza. Para ese entonces Ana Berta ya estaba muerta. Había recibido 2 impactos y quedó tendida sin ropa sobre la cama.
Zaida habría sido atacada sobre uno de los sofás de la habitación. Un disparo certero efectuado a corta distancia había ingresado por su barbilla para terminar saliendo por la espalda. Aquel impacto fracturó su mandíbula e hizo que su cara quedara desfigurada. Incluso perdió parte de su dentadura. Aún con vida pero gravemente herida, Zaida fue trasladada de inmediato al hospital Alfredo Pumarejo de Matamoros, en Tamaulipas. Mientras su madre recibió la noticia y de inmediato se acercó al hospital, vio a su hija aunque no pudo hablar con ella. Zaida entró al quirófano y lograron estabilizarla. Tras la intervención, Blanca, su madre, insistió en trasladarla a una clínica privada, pero los médicos se opusieron ya que su estado era crítico y no podía ser desconectada del respirador artificial. Yo le decía que si yo la podía cambiar, trasladar a una clínica o algo. Me dicen que no, que porque era muy delicado. Zaida permaneció dentro del quirófano pero totalmente desprotegida, ya que ni el hospital ni el Ministerio Público decidieron ponerle custodia policial, a pesar de haber sido víctima de semejante ataque, cometiendo un claro acto de negligencia. Blanca optó por esperar dentro de su auto mientras su hija se reponía de la cirugía. Pero cerca de las 6 a.m., un hombre vestido de negro logró llegar hasta el quirófano, quitó del medio a una enfermera y desató una nueva balacera. Esta vez dentro del hospital, arrebatándole finalmente la vida a la joven. Y este es el punto de la historia en donde muchos interrogantes necesitan ser respondidos. El Ministerio Público de Matamoros, del que Blanca formaba parte y en el que llevaba más de 20 años trabajando, no fue capaz de establecer cuántos fueron los sicarios que aquella noche irrumpieron en el motel debido a que 2 armas diferentes fueron empleadas en aquel ataque. El modo en que las víctimas fueron alcanzadas por los proyectiles también hizo pensar que se trató de más de una persona. Mientras Zaida se aferraba a la vida con sus últimas fuerzas, un automarca Dodge Intrepid, encendido y con armas en su interior, fue encontrado a escasos metros del puente internacional de la ciudad, aunque sin ocupantes. Tiempo después se confirmó que el último dueño del vehículo era de nacionalidad estadounidense. Sin embargo, este hallazgo no aportó demasiadas respuestas al crimen de Zaida. Muchos indican que fue su estrecha amistad con Ana Berta lo que la llevó a la muerte, enmarcando lo sucedido como un crimen pasional. Si recuerdan, hace unos momentos les comenté cómo Zaida quería evitar que los hombres se sintieran atraídos por ella, y es que muchos aseguran que la joven cantante en realidad gustaba de mujeres. En sus canciones había cierta ambigüedad que respaldaba esta versión. ¿Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos? Ana Berta era 6 años mayor que ella y tenía 2 hijos. Algunas versiones aseguran que ellas tenían algo más que una simple relación de amistad. Pero Ana Berta sí había estado en pareja con un hombre. Este, furioso al enterarse de la relación que ellas tenían en secreto, decidió cobrar venganza con sus propias manos. Versión que explicaría por qué ambas fueron atacadas. Esta es una de las teorías sobre su muerte. Otra vincula a la madre con el crimen organizado. Y es que es inevitable no sospechar de Blanca Arjona, puesto que ella, al ser consultada sobre la muerte de su hija, dijo no querer saber nada. Yo no quiero saber nada con relación a su muerte, porque tengo mucho dolor, tengo mucha tristeza y no quiero más cosas. Resulta algo difícil de comprender. ¿Qué madre no quisiera saber quiénes fueron los responsables de arrebatarle a su hija? Más aún trabajando dentro de la policía. Llama la atención que no haya movido contactos y buscado todas las respuestas posibles. Ni he ido a ver la averiguación, ni la voy a ver, ni quiero saber. No me quiero vincular en nada porque ya me quitaron a mi hija y yo no quiero que esto vaya más allá. Se dice que algunos delincuentes ligados al narcotráfico, especialmente al cartel del Golfo, que Blanca había mandado a la cárcel como parte de su trabajo, se habrían cobrado venganza, liquidando a su hija. Blanca se encargó de disipar las dudas. Contó que su hija jamás hizo presentaciones privadas, ni mucho menos cantó corridos. Ella nunca tuvo una presentación privada.
Le digo, o sea, afortunadamente se cuidaba mucho en ese sentido. Y nunca lo hubiera permitido. Los corridos jamás en la vida. Si no quería cantar grupero, menos eso. Pero no, nunca. Ella le cantaba el amor. Muchos años han pasado de aquel brutal ataque y aún sigue sin ser esclarecido. Las autoridades no descubrieron la identidad de los sicarios ni mostraron demasiado interés en esclarecer lo que pasó. Muchas personas que fueron contactadas para ser entrevistadas se negaron a hablar. Entre ellas, la madre de Ana Berta González, que por aquellos años estaba detenida dentro de un reclusorio femenino de la Ciudad de México. ¿Y tú, qué piensas? ¿Quién crees que fue el responsable de estas muertes? Una joven promesa de la música grupera con tan solo 26 años, que comenzaba a brillar con luz propia, fue callada de una forma brutal y escalofriante. Un crimen más, que al día de hoy sigue sin resolverse. Si te interesó esta historia, eres libre de compartirla. Te agradecemos tu like y te proponemos ver estos otros videos. Gracias y hasta la próxima.